a nuestros hermanos, la humanidad doliente que sufre, a todos los seres del planeta Tierra que nos escuchan por radio y nos siguen por internet, a todos ustedes llevamos esta luz en el desierto, un mensaje a la conciencia que te permitirá reencontrar el camino que habéis olvidado para iniciar el viaje de retorno al círculo de la humanidad consciente. Invitación que hacemos en este programa Gnosis Siglo XXI, que se transmite a través del Centro de Enseñanzas Uriel todos los sábados a las 4 de la tarde por Radio Tropical. Hoy están con ustedes Tomás Tobar, Celina García, Beatriz Fernández y este servidor quien les habla, Osvaldo Valencia. Sean todos bienvenidos. El propósito de la vida es felicidad. Nos preguntamos, ¿qué es la felicidad? Pensar en los aspectos materiales solo no es suficiente para una vida feliz, exitosa y significativa. Los valores materiales quizás requieren 30 o 40%, pero el 60 o 70% restantes son los valores internos que debemos cultivar. Esto está conectado con la paz interna y la no violencia. Necesitamos liberarnos de las emociones negativas, ira, miedo, angustia. Esto es destructivo, no solo en un sentido espiritual, también en un sentido material. Cada vez más la medicina está documentando cómo estas emociones negativas influyen en nuestro sistema inmunológico. Nuestra esperanza de un mundo mejor está en las nuevas generaciones y por eso las familias tienen un papel fundamental. Un buen corazón, amor y comprensión es lo que los padres deben transmitir a los hijos. La familia está unida por el amor. Biológicamente estamos equipados por un gran corazón, por lo que lo necesitamos. Algunos científicos han conectado que si somos atacados hay una mayor circulación de sangre hacia los brazos con el objetivo de poder defendernos. Si hay miedo, si necesitamos huir, en base a estas emociones la circulación de la sangre va sobre todo a las piernas para que podamos correr. Estos valores son parte de nuestra vida. Los valores fundamentales son algo común en nuestra vida. Todos hemos nacido del vientre de una madre. Todos tenemos el mismo potencial para desarrollar el querer cuidar de los demás, ya que habiendo recibido el mantenimiento de la madre, hay una base de amor profundamente arraigado en nuestra mente. No importa que tengas dinero, con un corazón lleno de enfado, la vida será solitaria. Es debido a nuestra actitud mental que hay enemigos. Con una actitud llena de compasión, benevolencia y amor, veremos una cara amiga en cada persona. Pensemos más en los valores internos. Esto es necesario para una vida más feliz. En Gnosis, siglo XXI, consejos de la naturaleza para la salud del hombre. En el nombre del Dios Todopoderoso, presentamos a la humanidad doliente estas fórmulas de medicina natural. Para la erisipela, asar la sábila y luego restregarla en la parte afectada. Contra los flujos en la mujer,
debe la persona purgarse el hígado y realizar lavados vaginales con plantas como el arrayán, la moradita y el eucalipto. Contra la presión alta existen ciertas plantas medicinales muy eficaces, las cuales pues se deben consumir y hervir primero en 1 litro de agua. Estas plantas son el toronjil, hierbabuena, naranja, guanábana, salvia y una cucharadita de canela. Se deben consumir 3 tazas diarias. Siempre entregamos estos mensajes, estos consejos para la naturaleza, con el objetivo de darle a nuestros oyentes una contribución a su salud. El bienestar de la familia depende también de una buena salud en la familia, y por eso siempre enfatizamos la invitación para que visiten los parques. Por ejemplo, ayer yo estaba en el parque y uno como que reflexiona sobre esto, y pues me dije a sí mismo, caramba, hay personas que todo el día se ponen a ver televisión, a ver películas violentas, a ver telenovela, que lo que incita es a la degeneración. Ahora no hay una película donde no esté presente un revólver, no esté presente una explosión, no esté presente la pornografía. Qué delicioso sería que uno dejara a un lado esas actividades y mejor fuera a un lugar donde se puede recrear. Llevan a sus hijos para que ellos salgan de ese estado. A veces los padres, por salir de los niños, lo ponen es a jugar por el internet, a ver televisión, para que distraerlo y que permita que los padres hagan sus cosas. Qué delicioso sería, en vez de colocarle a los niños una televisión, un internet, sería mejor llevarlo a pasear, que se distraiga con la naturaleza, y que ellos pues a través de esta recreación, ver los pájaros, las palomas, la naturaleza, de pronto ese tipo de impresión a los niños le trae a ellos de pronto una actitud diferente de la vida. Desafortunadamente ahora tenemos un enemigo común y se llama los medios de comunicación. Esos son los que se están encargando de formar nuestros hijos. Prácticamente los medios se encarga de educar la forma violenta en que se va creando la personalidad de los niños. Por eso es necesario cambiar de actividad. Es doloroso ver, por ejemplo, que ya no se reúnen en el comedor la familia para comer, bendecir el alimento y hablar entre familia, donde el comedor debería ser la integración de la familia para hablar de detalles de la familia. Ahora, ¿qué hace? Sencillamente, cada quien se coloca frente a la televisión a comer y lo está educando la televisión, está comiendo y está viendo la novela, la película, y ese tipo de impresiones que penetra hace que el alimento no se dé la digestión o el sistema digestivo, como el cerebro está ocupado en otra cosa, no pueda dar su funcionalidad normal, que es separar los elementos nutrientes. Realmente no se asimila completamente ese alimento. Es bueno que reflexionemos sobre este tema, porque realmente la familia se está perdiendo. La sociedad, ya los jóvenes, ya se está perdiendo. Y eso se debe precisamente a que se ha perdido esa costumbre. Ya la familia no se reúne entre ellas, se toman de las manos a orarle y a pedirle a Dios. Prefiere mejor andar con el celular, estar chateando, antes de entre familia se arrodillan
y le oran a la divinidad, a Dios. Se ha perdido esa costumbre y ese es el resultado que estamos viendo en la actualidad. La violencia está en los jóvenes, el descalabro moral está en los jóvenes, el homosexualismo está en los jóvenes. Vemos que en los jóvenes, que es el futuro de nuestro país, es nuestra herencia, es la parte que debemos nosotros apuntar en una formación con ciertos valores trascendentales. Lo que estamos haciendo los padres es tratar de comprarle a los jóvenes elementos que hace que se olvide de la divinidad, que se olvide de los valores internos, de esos principios. Ya no queremos ver lo hermoso que se expresa una flor, ya no queremos ver lo hermoso cuando vemos un ave volar, ya no queremos ver lo hermoso del perfume de una flor, la brisa, las nubes, etcétera, etcétera. Ahora vemos lo artificioso del celular, de la televisión, que eso lo que va es nutrir en forma negativa nuestra mente y está reflejada la violencia en que vivimos en esta sociedad. Por eso la invitación a que reflexionemos y dejamos esa forma o esa costumbre de actuar en la vida y visitemos un poquito más frecuentemente los parques. Gnosis, siglo XXI. Mensajes psicológicos para penetrar en lo más profundo de nuestra conciencia. Es hora de que limpiemos nuestro registro kármico y volvamos a ser de luz, que es nuestra verdadera esencia. ¿Y cómo debo hacer para lograrlo? Trabaja sobre ti mismo, ve adentro de ti. En un estado de contemplación meditativa, silencia tu mente, que tu alma pueda tener espacio, que pueda oír su pequeña y suave voz. Pídele a tu infinito Creador que te ayude y escucha tu voz interior. Sé paciente. Se necesita tiempo para desarrollar esta comunicación interna después de unas vidas de abandono. Al perseverar y seguir trabajando sobre ti mismo, poco a poco vendrá a ti, y cuando lo hagas, deberás aprender a confiar en tu orientación interior. No importa lo que otros puedan decir, esa es la prueba definitiva. Confiar en lo que tú sabes en el interior como tu verdad, incluso cuando todo el mundo te dice que estás equivocado. Es un trabajo duro. Confiar en ti mismo cuando todos los que te rodean dudan y te llaman loco, pero es el trabajo que vinimos a hacer. La única verdad real y verdadera es la que te das cuenta por ti mismo. Los mensajeros pueden ir y venir y mostrarte la verdad, pero no será tu verdad hasta que te hayas dado cuenta por ti mismo de ella, en el fondo y en el núcleo de tu ser, que se sienta verdad para ti. Nunca debes aceptar algo como verdadero solo porque alguien te diga que es así. Pero cuando tu voz interior te guía a que una verdad es verdadera y sientes esa vieja sensación de cálida emoción que brota de algún lugar muy adentro que dice, sí, lo sabía, aférrate a ese sentimiento. Los sentimientos son el lenguaje de tu alma y guárdalo cuidadosamente, ya que puedes estar seguro de que tus recién halladas creencias serán retadas de muchas maneras. Tu verdad interior debe ser capaz de resistir la prueba del tiempo y serás sometido a un examen minucioso. Agárrate fuerte a ella, puesto que es lo que sabes que es verdad en lo profundo de ti. No permitas que nada ni nadie fuera de ti te saque de tu camino, no importa cuán ferozmente te ataquen. Ellos solo están haciendo su trabajo, aunque ni siquiera son conscientes que de hecho eso es lo que están haciendo.
A continuación, estudio de la enseñanza gnóstica, donde encontrarás la respuesta a los grandes interrogantes de la vida, la naturaleza y el universo. La mitología relata muchas navidades que antecedieron a Jesús, que tuvieron lugar un 25 de diciembre y que fueron anunciadas por una estrella. Es más, como Jesús, tales dioses surgieron de una virgen, tuvieron 12 apóstoles, hicieron milagros, fueron traicionados, crucificados y muertos, y resucitaron al tercer día. Existen leyendas que ilustran y explican por qué Jesús y los otros fueron el equivalente del sol. La muerte y resurrección del sol está ligada al solsticio de invierno en el hemisferio norte, de verano en el sur, lo que ocurre en torno al 21 de diciembre, pero que debido a la precedencia equinoccial ocurría antiguamente el 25 de diciembre. Hace 2000 años, el cristianismo hizo nacer a Jesús ese día en Belén, de Madre Virgen. Lo anunció una estrella. 3 reyes viajaron al este para adorarlo. Fue bautizado por Juan. Tuvo 12 apóstoles. Se lo llamó Rey de Reyes e Hijo de Dios. Judas lo traicionó. Fue crucificado y muerto, y al tercer día resucitó. Pero resulta que 3500 años antes, en Egipto, un 25 de diciembre, había nacido Horus, apodado Verdad de la Luz, o Hijo elegido de Dios, quien tuvo 12 apóstoles, bautizado por Anub y traicionado por Tifón. Murió en la cruz y al tercer día resucitó. Seigeis ingresa al templo de Luxor y muestra las imágenes de su anunciación. La secuencia comienza con Tau, quien le avisa a la Virgen Isis que concebirá a Horus. Luego Nef, el Espíritu Santo, impregna a la Virgen para engendrarla y alumbrar a Horus. Similar proceso se repite en otras culturas. Atis nació en Frigia hace 3200 años de una virgen. Una estrella lo anunció, hizo milagros, tuvo discípulos, lo crucificaron y resucitó. Por el mismo tiempo, en Persia, Mitra nació de una virgen un 25 de diciembre, tuvo 12 apóstoles, produjo milagros, murió y resucitó al tercer día. Se le apodó la verdad o la luz, y curiosamente se adoraba en domingo. En Grecia, 500 años antes que Jesús, un 25 de diciembre, y también de Madre Virgen, nació Dionisio, el Rey de Reyes, o único Hijo de Dios, quien transformaba el agua en vino y resucitó tras ser sacrificado. ¿Por qué todos comparten una misma fecha y forma de nacer, vivir y morir? Esto solo adquiere sentido si se piensa que fueron a su tiempo una representación del sol. En Seigeis se plantea que la secuencia del nacimiento de Jesús es completamente astrológica y que la estrella que lo anuncia y que apunta hacia donde sale el sol es Sirio. En diciembre, Sirio se alinea con las 3 estrellas más brillantes del cinturón de Orión, conocido como los 3 Reyes Magos. La Virgen tampoco aludiría a María, sino al signo de Virgo, que en latín significa virgen y que astrológicamente es representado por una mujer con una espiga de trigo en la mano. Para los antiguos, el solsticio de invierno simbolizaba el proceso de la muerte. El 21 de diciembre, en el hemisferio norte, el sol llega por el sur, al punto más bajo del horizonte. Se frena cerca de la constelación de la Cruz del Sol y permanece allí durante 3 días, antes de cambiar de rumbo.
Es el fenómeno que en astronomía se conoce como el Sol quieto. El 25 de diciembre el Sol reanuda su camino a la inversa, es decir, hacia el norte, a razón de 1 grado por día, anunciando jornadas cada vez más luminosas en el hemisferio boreal. La creencia de que el Hijo de Dios murió en la cruz y al tercer día resucitó se reduce a un simbolismo astronómico. El Sol muere cerca de la cruz del sur y a los 3 días resucita, es decir, cambia de rumbo y le trae al norte cada vez más luz. Eso explicaría por qué Jesús, Horus, Atis y todos los otros comparten el proceso de la cruz y del resucitar a los 3 días. Los 12 apóstoles son las 12 constelaciones zodiacales que el Sol recorre anualmente, y la cruz cristiana es la cruz del zodiaco, que divide el año en 4 estaciones. Bueno, de acuerdo a todo esto nos damos cuenta que se desvela un poco sobre este misterio de la Navidad, y también podemos darnos cuenta, según estos estudios del maestro Samael Aun Weor, que existe un Cristo cósmico, existe un Cristo histórico y también existe un Cristo íntimo. Pero el Cristo cósmico está representado en ese Cristo íntimo, y el Cristo histórico también está representado en ese Cristo íntimo. El maestro Samael afirma que el ser humano es un microcosmo. Todos los procesos cósmicos fuera de nosotros se procesa dentro de nosotros mismos, pues nosotros somos una unidad con el cosmos, y como es arriba, es abajo. Eso significa que la Navidad y todos esos procesos cósmicos se debe realizar dentro del hombre, aquí y ahora. Esa simbología o todo ese drama que hizo Jesús representa no solamente el drama cósmico del Sol, sino también el drama que debemos realizar cada uno de nosotros en el proceso espiritual, crear dentro de nosotros la auténtica Navidad. Por eso hay una serie de símbolos para recordarle a la humanidad el deber de estar aquí en este planeta Tierra, el tener un cuerpo físico. Nosotros estamos convencidos que el estar vivo, tener una encarnación, es simplemente para cumplir con compromisos sociales o de naturaleza, como es el nacer, reproducirse y morir. Pero además de esos procesos naturales, también hay otros compromisos que debemos conocer, y es precisamente en nosotros tenemos que crear ese drama cósmico de ese Cristo, ese drama que entregó el Maestro Jesús, y en que todas las edades y todas las culturas siempre se han entregado representación de un Cristo cósmico, y que como cósmico también está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a comprender esto en este punto de vista esotérico y ver que la Navidad no es lo que nos han enseñado, meramente el símbolo, sino que es algo más profundo, más íntimo, que debemos vivir cada uno de nosotros. Hay que entender que a través del tiempo las diferentes religiones han sostenido sobre lo que prácticamente se lee a la luz de la Biblia a la letra muerta. Pues si bien es cierto que no todos las personas que la leen, eruditos o personas adiestradas en la interpretación de la Biblia, pueden ver mucho más allá de lo que su razón formativa les puede informar. Como es necesario que la persona
para poder entender, o mejor dicho, para poder discernir sobre lo que es la Biblia, se requiere cierto conocimiento, es decir, cierta capacidad prácticamente de meditar sobre los versos que tiene la Biblia. Pues sabemos que no todo el mundo tiene esa facilidad para penetrar, digamos, en la parte viva de lo que está escrito en la Biblia. Entonces, por esa razón, ha sido fácil que las diferentes religiones hayan podido enrumbar a la humanidad de esa manera, en lo que es prácticamente materialmente solamente vista. Entonces se reduce simplemente a un madero con la figura del Cristo histórico, que es lo que la representación hace, y así prácticamente nos hemos quedado viendo el pesebre como algo muy extraño, hasta cierto punto que hay un decir que se dice, ay no, por ejemplo, si tal cosa es muy barata, está pesebre, como quien dice, de manera, digamos, por decirlo de alguna forma, de una manera bastante con poco valor, y resulta que el valor precisamente está ahí porque la persona no se da cuenta que se refiere a su parte íntima, que todos esos animalitos que aparecen en el pesebre representan todo lo que tenemos nosotros dentro, o sea, la inmundicia, toda la cantidad de cosas que tenemos dentro de la psiquis, que es la que debemos precisamente manejar. Como eso no lo comprenden de esa manera, pues es entendible pues que la humanidad reciba esta percepción de manera muy material, hasta tal punto que se convierte en un festejo que se puede festejar con trago. Pues, por eso precisamente dentro de la religión católica, por ejemplo, usted ve que ahí es donde más trago se toma, porque eso hay que reconocerlo, ¿no? Ahí es donde más trago se toma, porque ahí se festeja cualquier 25, cualquier 24, cualquier fiesta a punta de trago. No importa que la religión haya dicho que no se tome trago, pero como ahí también se entiende que como en las bodas de Canaán, pues entonces aquella persona le echa mano a la parte cuando Jesús el Cristo transforma el agua en vino, entonces no, el vino era fermentado y también, pero son extremos a los que la parte inconsciente va para justificar precisamente sus debilidades. Entonces nosotros aquí dentro de la ciencia gnóstica no estamos en pro de justificar las debilidades, sino por el contrario, hacerles ver que son parte íntima nuestra que tenemos que trabajar. Cuando Jesús el Cristo arroja del templo la cantidad de mercaderes, no se está refiriendo simplemente a personas físicas, se está refiriendo ciertamente a las debilidades que tenemos dentro de nosotros, los defectos distintos que tenemos, la ira, la codicia, la gula, la pereza, toda esa serie de iniquidades que tenemos que ir eliminando de nuestra psiquis, pero no es fácil porque es que es mucho más fácil percibir la Biblia con todas sus explicaciones de esa manera, para no tener que hacer ningún esfuerzo. Pues para cualquiera sería fácil creer que si la persona no bebe, no toma, no baila, pues está salvo. Pues entonces nosotros estaremos salvos hace mucho rato y sabemos que estamos lejos de ello y que el trabajo que tenemos que hacer es bastante fuerte y profundo. Por eso ha sido muy fácil para las religiones, por ejemplo, mantenerse en esa tónica y que siga todo así y en último término, que el pecado no existe porque ya Jesucristo lo perdonó. Si Jesucristo perdona los pecados ciertamente, pero tenemos que trabajar precisamente lo que usted decía, levantando nuestro Cristo cósmico, nuestro propio Cristo íntimo, porque eso es individual. Entonces, el trabajo que hay que hacer es individual para cada uno de nosotros. La humanidad no se salvaría toda si toda no trabaja, pero como sabemos que tampoco a todos les interesa este trabajo, porque esto es para cierta gente, pues digamos, algunos le llaman locos, pero la verdad es que se requiere tener cierta rebeldía, cierta parte de revolución psíquica para poder avanzar en este trabajo. Bueno, entonces a mí se me vienen una cantidad de interrogantes acerca de esta gran celebración cada año, puesto que todo ser humano espera ese diciembre para tener esa alegría, para tener esa Navidad, para sentirse amable con los demás, para darse los regalos y la alegría con sus hijos, en familia, etcétera, porque son muchas las cosas que uno vive o disfruta en Navidad. Esa ciudad amable, luces y todas estas cosas. Entonces aquí pasa que no es tal, o sea, realmente el verdadero significado de la Navidad pues es que cada quien tenga su verdadero nacimiento interno individual, o prácticamente definirlo es crear sus cuerpos existenciales del ser. Es lo que estoy entendiendo que es la verdadera Navidad. Y los interrogantes, como por ejemplo cuando el ángel San Gabriel le anuncia a María que va a nacer el niño, que va a tener el niño, que vienen los Reyes Magos con su regalo, que
la tradición nos enseña que José no es el papá de Jesús. Entonces son cosas que uno, pero ¿cómo así? O sea, si la Navidad desde años y años, generación tras generación, nos han enseñado esto, entonces, ¿cómo es que ahorita, de pronto, hasta hace poquito tiempo, nos están diciendo que la verdadera Navidad es el nacimiento del Cristo en cada ser humano? Entonces, primero que todo, o sea, ¿cómo? Explíquenme eso, y lo otro, que el verdadero nacimiento, entonces, ¿cómo lo hago? Para muchas personas es un choque cuando se les menciona que en realidad, aparte de Jesucristo, han existido otros personajes que han representado ese papel y que han cumplido esa misma misión en otros países, en otros tiempos. Entonces es como un choque contra esos esquemas, esos dogmas establecidos de que Jesucristo fue el Salvador y que ha sido el único que ha pues representado este papel. Pero si nosotros realmente vamos al simbolismo que hay detrás del personaje, que es un personaje local, Jesucristo, ese simbolismo es el logo solar, es el Cristo, el Cristo, Cristo Sol. Es decir, que tanto Jesucristo como Horus, como Dionisios, como Apis, fueron personas especiales que estaban en el momento pues capacitadas para encarnar ese Cristo Sol, a ese logo solar. Por eso entonces decimos nosotros que el Señor Jesucristo encarnó al Cristo solar, pero que además Él es denominado el Salvador del mundo porque se encuentra dentro de unas jerarquías como aquel personaje que representó públicamente su drama cósmico, públicamente. Entonces, es ese el simbolismo detrás de la Navidad. Los demás, pues, ya toca como ir estudiando el simbolismo de los Reyes Magos, la Virgen María, el simbolismo de el pesebre, sí, esotéricamente ya toca hacer un estudio más profundo acerca de todo esto, pero especialmente el que reconozcamos que el Cristo puede encarnar en cualquier hombre o mujer debidamente preparado. Bueno, y este tema lo vamos a seguir desarrollando el próximo programa, ¿no? Me acuerdo cuando estaba niño que yo esperaba ansiosamente diciembre para recibir los regalos, que siempre cogen el mes de diciembre para dar los regalos. Obviamente que eran unos años completamente largos. Estaba ansioso que llegara ese día, y cuando llegaba ese día, pues obviamente le hacía la carta al niño Dios. Mi madre me enseñó que hay que hacer una carta al niño Dios y me explicó más o menos de qué manera debía hacerlo. Niño Dios, te doy gracias por mi mamá, por mi papá. Te pido que le des salud a mi mamá y a mi papá, a mis hermanos, que le den lo necesario para que viva bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y después viene el lanzazo. Bueno, ahora quiere que me he portado bien y quiero que me dé esto, esto y esto. Entonces, en cualquier momento, yo colocaba la carta debajo de la almohada, así todo esperanzado de que el niño Dios, me decía mi mamá, que venía todas las noches a darme un beso y venía a recoger la carta. Al día siguiente, claro está, pues estaba plenamente seguro que el niño Dios venía a recoger la carta, y levanté la almohada y la carta no estaba. Y dije, el niño Dios llegó a recoger la carta y la leyó, seguramente que viene mi regalo. Bueno, mi mamá como que se descuidó y cogió la carta, la leyó y como que la puso en un rincón y no se dio cuenta que o sea, la dejó ahí que yo la viera, o sea, si la hace cuenta.
Entonces me di cuenta que la carta estaba ahí. Ay, el niño Dios no se llevó la carta y estaba toda arrugada. Bueno, entonces me di cuenta que realmente era mi mamá la que había recogido la carta y la había leído. De todas maneras, son épocas deliciosas. La mejor etapa del ser humano es la niñez. Y cuando uno le enseñan este tipo de cosas, sobre todo en los pueblos, que uno está aislado de ese medio tan contaminante que es el comercio, es como que delicioso. De esa manera me doy cuenta lo siguiente, que el maestro Samael enseña que la gnosis está basada sobre 4 pilares: el arte, la ciencia, la filosofía y la mística. El Maestro Jesús hizo una obra de arte. Es el arte plasmado en el plano físico, en vivo, donde a través de ese drama artístico, Él enseña al ser humano que todos los procesos que debemos iniciar y cada individuo por lograr la perfección, por lograr la salvación. Y eso se logra cuando se encarna ese Cristo que dice: yo soy la vida. Entonces, obviamente que todo aquel que logre, entonces esa Navidad se le dan sus regalos, se merece los regalos. Ese simbolismo externo de un regalo, tiempo de Navidad, el nacimiento que se da un regalo, eso representa que cada uno que nace internamente, que salte un proceso espiritual más elevado, es obvio que tiene unos regalos, pero unos regalos no en este plano físico, sino esa fiesta maravillosa que nos ofrece la divinidad, esos regalos maravillosos que nos ofrece. Y qué mejor regalo, por ejemplo, cuando alguien desarrolle una clarividencia, cuando alguien desarrolle la telepatía, desarrolle cierta capacidad que nos permite defendernos en este plano físico y no ser engañados. Y podemos manejar en esos planos superiores libremente, sin ningún tipo de temor, sin que nadie nos engañe. Y no tenemos que seguir a ningún pastor, ningún elemento, ninguna persona externa, sino que qué mejor regalo que uno tenga la capacidad de seguir su propio real ser. Pero obviamente que eso se logra a través de una Navidad, a través de ese Cristo solo en cada uno de nosotros. Por eso, en esta época, se festeja dentro de ese drama cósmico, dentro de ese arte elevado, pues indica los procesos iniciáticos que cada uno debemos de seguir. Es maravilloso entonces la representación cósmica de esa Navidad. Es hermoso el arte, donde se expresa los procesos iniciáticos. A través de la música, cuando tú escuchas, por ejemplo, los villancicos, eso conmemora internamente el amor a la Virgen, el amor y recordar un nacimiento interno. Cuando tú ves la imagen de un pesebre, recuerda que ese niño debe nacer dentro de ti y que esas luces representan tus luces internas. Árbol que no da fruto será cortado y tirado al fuego. Todo árbol debe dar luces, debe brillar por sí mismo. O sea, nos están invitando a cada uno de nosotros a que reflexionemos sobre el trabajo que debemos realizar individualmente, a que esa auténtica Navidad debe vivirla cada uno de nosotros a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia que nos enseña el venerable maestro Samael Aún Weor. Por eso ciertamente se nos dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás se os dará por añadidura. Y las añadiduras son precisamente esos premios que el Padre perfecto que está en los cielos da a sus hijos que trabajan para lograrlo. Por eso, y esa es la parte que menos la humanidad entiende, o la que menos capta, porque prácticamente la religión para los seres humanos es como quien dice algo puesto ahí como para ver si de pronto se quiere cumplir o no. Igual, de todas maneras, Dios alumbra para todos, y con todo y eso, pues ahí vamos para adelante, pero ciertamente que no. Hay que trabajar nosotros precisamente para lograrlo. No se nos da nada regalado porque todo cuesta,
todo cuesta, y ciertamente los regalos que se reciben son precisamente producto de grandes sacrificios, de trabajos internos en la persona. Aquello de la Navidad es algo muy íntimo entre los seres humanos, no es como nosotros pensamos que brilla el sol y se ponen las estrellas y todo está, como quien dice, de Navidad. No, la Navidad es cuando la persona trabaja íntimamente y recibe precisamente todas esas capacidades, esos dones, esas virtudes, y comienza y despierta precisamente su conciencia y comienza, fabrica sus cuerpos solares. Es decir, esto va mucho más allá de la mera letra muerta. Desafortunadamente, pues sí, se cuentan con los dedos de la mano las personas que quieran entrar precisamente a trabajar o a ser parte en este trabajo, y quienes de alguna manera se sacrifican y trabajan para eso, en algún momento lo logran, así como lo han logrado los demás maestros que en su tiempo han sido, y todos los discípulos que también emprenden este camino. Amigo Osvaldo, muy descabellado, pues dentro de la misma inconsciencia y la misma ignorancia, y entre otras cosas siempre he afirmado que la peor desgracia que le puede suceder al ser humano es la ignorancia, porque precisamente por la ignorancia, por desconocer muchas cosas, uno no puede obtener cosas que le corresponde a uno, y sobre todo, lo peor, cometen errores tan desastrosos sin saber que lo estamos cometiendo. Por eso es el peor delito ser ignorante. Ahora hay que comprender la ignorancia, porque pensamos que ignorante es aquel que no sabe leer ni escribir, que no sabe hablar. Ignorante es aquel que no ha despertado conciencia. Hay que comprender eso, porque cuando la conciencia despierta, deja de ser ignorante. Ya la conciencia sabe y se mueve en otros planos superiores. Entonces conoce todo está más allá del bien y del mal. Entre otras cosas, dentro de esa misma ignorancia, muchos afirmamos: yo tengo a Cristo en mi corazón. Algo tan puro, tan sublime, tan trascendental. ¿Cómo se puede tener en un corazón donde está lleno de odio, de malicia, de egoísmo, de mentira, de lujuria? Para nosotros tener a Cristo en nuestro corazón, debemos de ser puros de pensamientos, de palabra, obra y omisión. Esa pureza interna solamente se da cuando se desintegra los agregados psicológicos. Entonces Cristo mora en el corazón del ser humano. No ese Cristo histórico que creemos que el hecho de creer en Jesús nos vamos a salvar. No, tenemos que crear ese Cristo en nuestro corazón. Por lo tanto, debemos ir luchando por nuestra propia pureza interna, por nuestra propia luz individual y particular. Por eso, la enseñanza gnóstica va dirigida precisamente para que el ser humano sea puro de pensamientos, de palabra, obra y omisión. No es algo que se puede decir que es difícil realizar. Sí se puede hacer. Lo que tenemos que tener la necesidad de hacerlo y trabajar arduamente por lograr que ese Cristo more en el corazón de todos los seres humanos. Y precisamente para eso está la enseñanza gnóstica. Se le entrega a cada discípulo, a cada ser humano, sin tener en cuenta si cree o no cree en Dios, qué religión pertenezca, qué costumbre tenga, pues como ser humano merece entregarle estas enseñanzas, las herramientas que entrega el maestro Samael, donde a través de ella puede llegar a la pureza real y verdadera. Por eso, esa Navidad que estamos celebrando y que vamos a celebrar en esta fecha, que sea una forma de reflexionar en ese Cristo íntimo, en que nosotros debemos de practicar una castidad verdadera y científica, que es el único medio de un nacimiento interno de ese Cristo, porque todos aquellos nuevos deben nacer de algo diferente a lo que la gente cree que nace. Nadie nace de nuevo cuando lee algo o porque cree en algo. Yo creo que yo nunca he visto una semilla que nazca por teoría. Nunca he visto que un animal nazca porque cree en algo. Todo animal,
toda semilla, toda creación nace de la castidad, nace del sexo. Y obviamente, como es abajo, es arriba. Ese Cristo íntimo nace también del sexo. Y el primer fundamento para que ese Cristo more en el corazón del ser humano, tenemos que practicar la castidad. No hay otro camino. Por eso, muchos dicen, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, Cristo me ha salvado, Cristo está en mi corazón, pero sin embargo no es casto, fornica terriblemente. Y en vez de ir iluminándose internamente, se va oscureciendo más y más, engañándose a sí mismo, creyendo que es salvo. Por eso la gnosis descorre este velo y entrega la auténtica Navidad, que es un nacimiento espiritual. Navidad viene de natividad, que es nacimiento espiritual. Y ese nacimiento es a través del sexo. Pues muchos, obviamente, al escuchar esta palabra, se escandalizarán. Pero ¿quién se escandaliza? El degenerado sexual. Porque es obvio que el vulgar todo lo ve vulgar, el degenerado todo lo ve degenerado, pero para el sabio, para el casto, estas cosas son benditas, son sagradas. Y de ahí nace el Cristo. Entonces, si alguien quiere decir algo más, bien pueda. Cierto que invitamos a la reflexión, precisamente se ven en los símbolos en la iglesia, se ven una serie, por ejemplo, en la mesa cuando está servida, cuando se está en la misa, por ejemplo, el cáliz, la hostia, la cruz, todos esos símbolos hacen parte precisamente de un trabajo interno que hay que hacer todos, cada uno de nosotros, si es que de verdad queremos lograr la salvación. Y no remitirnos a la mera parte física. En mi pueblo, por ejemplo, diciembre, época de Navidad, es natilla, trago, buñuelos, es la cosecha del café, las arepitas, los buñuelos, todo muy sabroso, pero hasta ahí se ha remitido la Navidad. Cierto que esto va mucho más allá de eso, y aquí hemos explicado y hemos dado a conocer precisamente cuáles son las herramientas que hay que utilizar precisamente si queremos lograr la Navidad en nuestro corazón y que Cristo nos ilumine en esta Navidad para todos. Que tengan feliz tarde. Bueno, y el próximo sábado vamos a explicar cada detalle del drama del nacimiento del niño Dios. Bueno, entonces le damos a nuestros oyentes la gracia por escucharnos. Hoy estuvieron con ustedes Celina García, Osvaldo Valencia, Beatriz Fernández. y este es un servidor quien les habla, Tomás Tobar. Para todos, paz inverencial.